El 2 de junio llegamos a Turín y desde ahí, en un auto alquilado, recorrimos los 130 kilómetros que nos separaban del pueblo italiano de Courmayeur, en el Valle de Aosta. La idea es ascender al Monte Bianco, la montaña más alta de Europa Occidental, que se encuentra entre Francia y los Alpes italianos, y que fue escalada hasta su cima por primera vez a fines del siglo XVIII. El Monte Bianco, rodeado de valles con numerosos glaciares, se extiende entre el Valle de Aosta en Italia y la Alta Saboya en Francia. Las ciudades más conocidas cercanas al Monte Bianco son Courmayeur en Italia y Chamonix en Francia. El funivía del Monte Bianco sale desde La Palude, Courmayeur, y a través de varios tramos de teleférico enlaza con Chamonix en Francia, cruzando todo el macizo del Monte Bianco y volando sobre glaciares. Debido a que se está construyendo una nueva funivía que estará terminada en 2015, no es posible realizar el viaje completo hasta l'Aiguille-du-Midi en Francia, a 3.842 metros de altura, y desde allí seguir en otro funicular que desciende hasta la localidad de Chamonix. El primer tramo llega hasta Pavillon-du-Mont-Fréty, a 2.178 metros de altura. A lo largo de este primer tramo del ascenso pudimos ver los bosques de las zonas bajas y en unos 20 minutos de trayecto llegamos al Pavillon du Mont-Fréty. El segundo tramo sube hasta el refugio Torino, a 3.375 metros de altura, donde encontramos la llamada Colina del Gigante. En algunos tramos ascendimos rodeados de una espesa neblina en la que no se veía nada. Las nubes grises que colgaban del fondo del cielo por momentos desaparecían y nos rodeaban otras blanquísimas y brillantes. La nieve parecía una alfombra sobre la cual emergía desde el fondo de la tierra alguna que otra roca rompiendo la blancura del paisaje. Cuando bajamos de la funivía en Refugio Torino, seguimos subiendo a pie hasta el Refugio Torino Nuevo. El ascenso se realiza a través de una escalera que, si bien está cubierta, permite el paso de agua-nieve a través del techo, y el tramo que subimos pareció interminable. Allí hay un pequeño museo en el que se exponen muestras de los diferentes tipos de roca que conforman los Alpes y un pequeño bar que también hace las veces de tienda de recuerdos. El té de frutos rojos bien caliente para mí y el café con el agregado de grapa que saboreó Carlos nos hizo sentir muy bien, y después de lanzar una última mirada panorámica, respirar hondo y sentir el frío en los pulmones, comenzamos el descenso. Estamos alojados en Courmayeur, que es uno de los centros de esquí más importantes del mundo. Desde el siglo XIX es considerada la capital del alpinismo y del excursionismo de montaña. Esta pequeña ciudad se desarrolló entre montañas y glaciares con construcciones típicamente alpinas que la convierten en un lugar incomparable. En el centro, la Vía Roma, corazón palpitante de la ciudad, estrecha y tortuosa en algunos tramos, es el eje comercial y mundano. Ahora estamos recorriendo el Valle de Aosta. Es un territorio predominantemente montañoso, rodeado por abetos, alerces y cascadas. A lo largo del valle encontramos construcciones entre primitivas murallas, fortalezas, torres de vigilancia y castillos que son testimonio de la rica historia feudal de la región. Uno de los castillos del Valle de Aosta más famoso es el Castillo de Fénix, de aspecto austero, pero que concentra las mejores técnicas defensivas de la época. A través del valle llegamos a la ciudad de Aosta, ubicada en el centro del valle. Es la capital de la región.
Es una ciudad antigua, pues fue fundada por los romanos en el 25 a.C. con el nombre de Augusta Praetoria. Aosta es una ciudad muy tranquila y pequeña, que puede ser visitada en un día. Su característica principal son los monumentos antiguos del período prehistórico, romano y medieval, que todavía se pueden apreciar. Por su riqueza de monumentos romanos, la ciudad ha sido también definida como la Roma de los Alpes. Sobreviven signos visibles de aquella época a través de importantes monumentos como el Arco de Augusto, erigido en el 25 a.C., durante la fundación de la ciudad en honor del emperador. Desde la plaza, en la cual queda el arco, empieza la calle principal de Aosta, en la cual se concentra la mayoría de las tiendas. De gran interés es el complejo monumental de la Colegiata di Sant'Orso del siglo XI. En ella se destaca la torre campanario que antes tenía finalidad de defensa. Es una iglesia de época medieval que fue construida sobre una anterior. Del primer período todavía se conservan algunos elementos como la cripta y el bellísimo y gigantesco órgano que adorna el altar. Ya llegamos a Verona y estamos recorriendo su casco histórico. Hoy es 5 de junio y es el día de mi cumpleaños. El gran anfiteatro, conocido como la Arena de Verona, es uno de los más grandes del mundo romano. Tiene 139 metros de largo, 110 de ancho y capacidad para 25.000 espectadores en sus 44 hileras de gradas. Su construcción data de mediados del siglo I. En verano es el escenario de representaciones líricas. Fue construido por los romanos y durante la Edad Media perdió la función de lugar para la celebración de espectáculos y se convirtió en una cantera de materiales de construcción. Recientemente ha sido restaurado y destinado a escenario de la ópera lírica. Desde la posición más elevada se obtienen hermosas vistas del casco histórico de Verona. En el siglo XVIII, la zona alrededor de la arena fue adoquinada y desde entonces se convirtió en uno de los lugares de paseo preferidos por los veroneses. Es conocida como la Piazza Bra o simplemente la Bra. Verona está dividida por el río Adige, que se cruza mediante numerosos puentes. La recorrida nos llevó hasta la Basílica de San Zenón, que es el edificio religioso más conocido de Verona. Su fama descansa en parte en su arquitectura y en parte a que, según la tradición, su cripta fue el lugar donde se casaron Romeo y Julieta. El campanario es un edificio separado. Tiene 72 metros de alto y se empezó en 1045, acabándose en 1173. Es de estilo románico como la iglesia. La cripta data del siglo X y desde el 921 ha albergado el cuerpo de San Zenón en un sarcófago. San Zenón murió en 380 y sobre su tumba erigió la primera iglesia de pequeño tamaño Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos. Esta iglesia fue destruida en el siglo IX, pero inmediatamente reconstruida y otra vez destruida por una invasión magiar a principios del siglo X. El cuerpo de Zenón se trasladó a la antigua Catedral de Santa María, pero pronto regresó a su lugar original en lo que hoy es la cripta de la iglesia actual y descansa ahí desde el 21 de mayo del 921. Finalmente, en 967, el edificio adquirió su actual estilo románico. Las naves laterales presentan capiteles con motivos zoomorfos y de estilo corintio. Las paredes sobre las columnatas son polícromas y se encuentran cubiertas con frescos pintados en los siglos XII a XIV. El techo es de madera con arcos y data del siglo XIV. Seguimos recorriendo el casco histórico y llegamos a la Plaza Erbe, la principal plaza de Verona. Esta plaza de las hierbas se llama así
porque aquí se da cita el mercado local desde hace siglos, un mercado donde las especias y las hierbas abundan y sus aromas flotan en el aire. Aunque antiguamente el mercado solo se dedicaba a vender estos ingredientes, hoy se vende de todo, desde ropa, refrescos, souvenir, artesanías y mucho más. Ya llegamos a la casa de Julieta. Hay poca información sobre la historia de este palacio del siglo XII que perteneció a la familia Dal Capello, lo que hizo nacer la leyenda de que la casa pertenecía a los Capuletti de la historia de Shakespeare. Sea o no la casa, pasamos por ahí para fotografiar el famoso balcón como hacen miles de turistas todos los días. Nuestra siguiente visita es a la iglesia de San Fermo, que se levanta a orillas del río Adige. La fachada, terminada hacia 1350, muestra una buena fusión de estilos, románico en los ábsides laterales y gótico en el ábside mayor. En el lugar donde en el 304 fueron martirizados los santos Fermo y Rústico, el pueblo construyó entre los siglos V y VI una iglesia para recordarlos. Entre los siglos IX y X, los benedictinos la reemplazaron por dos iglesias románicas, la inferior para conservar las reliquias de los santos muertos por confesar su fe en Cristo y la superior para el culto. El interior de la iglesia superior está ricamente ornamentado y decorado con frescos que muestran escenas del Antiguo Testamento y una cubierta de madera labrada. A la iglesia inferior se accede a través de una primitiva escalera de doble tramo. La planta es de cruz latina, dividida en 3 naves por poderosos pilares de piedra y columnas decoradas con pinturas que muestran los primeros ornamentos benedictinos. Entre ellos, la flor de 6 pétalos, tomada por los cristianos como el símbolo de Cristo resucitado. También una de las columnas muestra un fresco representando el bautismo de Cristo. En el presbiterio se observa un extraordinario crucifijo de madera del siglo XIV. Seguimos caminando a lo largo del río Adige por la costanera, aprovechando la sombra de su arboleda y sentándonos a descansar cada tanto en los bancos que ofrece el paseo. Así llegamos hasta Santa Anastasia. Su magnífica fachada, con doble portada gótica, presenta un portal adornado por el sarcófago de Guglielmo de Castelbarco, que colaboró para la construcción de la iglesia, realizada entre 1290 y 1481. Se levantó sobre una iglesia gótica dedicada a Santa Anastasia, por lo cual se la llamó así. El interior, ricamente ornamentado, presenta numerosos altares y capillas. En uno de los laterales se ubica la estatua de cortesía Cerego a caballo sobre un sarcófago ricamente decorado con imágenes de soldados y hojas de acanto. En la parte más antigua de la basílica hay un crucifijo de madera de 1400 y en una pared lateral se puede ver un fresco con la representación del paraíso y otro con la Anunciación y 2 santos dominicos. Estamos en la Catedral de Verona, Catedral di Santa Maria Matricolare o Duomo di Verona. Se levantó después de que 2 iglesias paleocristianas emplazadas en el mismo lugar fueron destruidas por un terremoto en 1117. La portada principal es de estilo románico lombardo, decorada con esculturas y bajorrelieves. El interior de la iglesia está ricamente ornamentado con frescos que datan de la época de su construcción en el siglo XII. Está dividida en 3 pasillos con enormes arcos góticos en su techo. Desde la catedral se accede a la iglesia Santa Elena, donde se encuentra la pila bautismal octogonal, obra maestra de la escultura románica
tallada en un solo bloque de mármol y decorada con escenas del Evangelio que representan la infancia de Jesús. Esta iglesia, ubicada debajo de la catedral, es de origen paleocristiano y conserva pisos, columnas y esculturas de la iglesia original levantada entre los siglos IV y V. Verona seduce inevitablemente con sus inolvidables atardeceres a lo largo del río Adige. El trecho más hermoso, un par de kilómetros, es el que sale de Castelvecchio y llega hasta la iglesia de San Zeno, que es donde ahora estamos paseando. Hoy nos fuimos desde Verona hasta Sirmione, a orillas del lago Garda, el mayor lago italiano y uno de los más afamados lagos turísticos del norte de Italia. El lago, que se encuentra al pie de los Alpes, se formó al final de la última glaciación. Sirmione, la perla del lago Garda, es un centro turístico muy importante, gracias a su balneario, su casco antiguo, con un castillo medieval y las ruinas de una antigua villa romana. El castillo de Sirmione, llamado Rocca Scaligera, se encuentra al final de la estrecha península de aproximadamente 2,5 kilómetros que permite unir el casco antiguo a tierra firme. Para entrar en el casco antiguo hay que pasar por su puente levadizo. El castillo está rodeado de un canal y tiene en el interior una dársena. El castillo de Sirmione es uno de los más completos y mejor conservados de Italia. En el siglo XIII, Sirmione pasa a ser propiedad de la poderosa familia veronesa de los Scaligeri, quienes mandan construir el castillo sobre las murallas romanas, siendo un lugar estratégico para el control de la zona y el lago. Ya llegamos a Trieste, ubicada a orillas del Adriático, junto a la península de Istria. Fundada por los romanos, después fue bizantina, muy ligada en los últimos siglos a la cultura italiana y a la croata. Es una ciudad monumental con imponentes palacios en estilo clásico del siglo XIX, muchos de ellos típicos de los años de la dominación austríaca en la región. La colina de San Justo ofrece una vista maravillosa de la ciudad y el mar. Aquí se encuentra la Basílica de San Justo o Catedral, con su fachada austera decorada con una rosa enorme de piedra caliza. Fue construida en el siglo XIV en el mismo espacio donde se levantaba el primer asentamiento romano. En el interior se observan frescos pintados por conocidos artistas del Friuli. De los frescos originales sobreviven pocos. Los más importantes conforman el ciclo de San Justo, dividido en 5 partes expuestos en una capilla lateral. Los 2 ábsides laterales están decorados con mosaicos bizantinos, probablemente realizados por artesanos venecianos. La construcción, que llegó hasta nuestros días, es resultado de la unión de 2 edificios eclesiásticos precedentes. En uno de ellos, desde el siglo XI, se conservan las reliquias de San Justo, patrón de Trieste. El castillo de San Justo queda al lado de la basílica y de aquí se goza de una bellísima visión del panorama de la ciudad. Llegar hasta la parte más alta de la colina donde se ubican la basílica y el castillo supone una larga caminata en subida a través de callejuelas sinuosas y empedradas. Por eso decidimos subir en un bus que llegaba hasta arriba y bajar a pata para apreciar Trieste de cerca. El castillo se levantó sobre una fortaleza existente. Su forma irregular es un testimonio de las varias fases de construcción del edificio entre los siglos XIV y XVI. No tuvo finalidades de guerra o defensa y hoy en día es un lugar de exposiciones donde se puede visitar el museo, la armería y el lapidario. El museo permite recorrer diferentes habitaciones que conservan la ambientación y los muebles originales, así como tapices y pinturas. Al final del recorrido se llega a la capilla, que fue utilizada por los señores del castillo. En la armería se conserva una colección de armas de los siglos XIII a XVII.
espadas, alabardas y armaduras y estatuas de la época napoleónica. En 2001 fue inaugurado el lapidario Tergestino para contener una colección de material arqueológico, fragmentos arquitectónicos, inscripciones y esculturas romanas, monumentos sepulcrales y objetos funerarios. También se expone el material hallado en la excavación del Teatro Romano, con estatuas de divinidades como Venus, Apolo y Minerva. Hay un espacio donde se exponen medallones y miniaturas pintadas que datan de los siglos II y III después de Cristo. Sobre las mismas hay una lupa para apreciar los detalles del grabado. En el camino de regreso, bajando la colina, llegamos hasta el Teatro Romano, que con capacidad para 6.000 espectadores se remonta al siglo I después de Cristo. Se apoya sobre la cuesta de la colina y mira hacia el mar. La mayor parte de la construcción está hecha en piedra y una mínima porción en madera. Las estatuas que adornaron el teatro, que fue traído a la luz en los años 30, ahora se preservan en el lapidario Tergestino y en el Museo de la Ciudad. El Canal Grande fue construido en el siglo XVIII para que llegaran las naves hasta el centro de la ciudad. Hoy el canal quedó encerrado en medio del intenso movimiento urbano y solo pueden pasar por aquí barcos pequeños, pero a sus lados se ha construido un hermoso paseo donde abundan los restaurantes y los cafés. En una de sus esquinas encontramos la estatua de James Joyce, escritor irlandés que vivió aquí varios años y terminó de escribir su famosa novela Gente de Dublín, y también aquí nació su hijo y presentó su conocida obra Ulises. En Trieste han convivido a través del tiempo un conjunto de razas y culturas diferentes, sobre todo la mediterránea y la del este de Europa. Por eso su historia fue enriquecida por varias religiones que aún hoy se concentran en algunas iglesias, como la greco-ortodoxa de San Nicolò, la sinagoga judía, numerosas iglesias católicas y la serbo-ortodoxa de San Espiridione. Por la tarde visitamos el castillo de Miramare, erigido por el archiduque de Austria Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador Francisco José, a 8 kilómetros de Trieste. El castillo y su parque, ubicados sobre un promontorio, gozan de una maravillosa vista sobre el Golfo. En 1856 comienza la construcción del castillo, diseñado por Maximiliano para albergar a su futura familia. Ese año, Maximiliano se compromete con Carlota de Bélgica, con quien contrae matrimonio un año después. Su hermano lo nombra gobernador de Lombardía y Venecia. Vive con su esposa en el Castelletto, una pequeña construcción contigua al castillo que sigue en obra. Recién en 1860 la construcción está terminada y el castillo es habitado por la pareja por un corto período, ya que Maximiliano es nombrado por Napoleón III emperador de México en 1864. Hacia allí parten y nunca volverán a habitar el castillo. Maximiliano es fusilado en Querétaro en 1867 y Carlota vuelve a Europa ya con síntomas de locura y es encerrada en Bélgica. Actualmente es posible admirar las habitaciones de Maximiliano y Carlota, sus muebles y ornamentación que constituyen verdaderas obras de arte. Las habitaciones están bien conservadas, los muebles y objetos son originales, datan de mediados del siglo XIX. Se puede pasear por el parque y acercarse al Castelletto, donde vivió la pareja mientras construían el castillo. Desde allí hay una hermosa vista de la marina. Nos despedimos de Italia en uno de los cafés históricos. Son puntos de encuentro de la cultura, el arte y la literatura. Inspirados en los de Venecia, pronto tomaron el aspecto de los cafés vieneses, tanto por su arquitectura como por la repostería que decidimos degustar en el Café Tomaseo. Mañana seguimos camino a Eslovenia y después a Croacia.